Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. En esta sexta parte de Sellados por Yahuwah, vamos a hablar de un tema relacionado con la amenaza de aborto y aún la muerte de los hijos de Israel. Este es uno de los episodios más tensos y problemáticos que marcó el antes y después del Am Yisrael. El pueblo de Israel no se esperaba este acontecimiento, pues había comenzado a exigir alimento, a exigir agua, situación que le generó desconfianza y duda. Ahora cada vez que aparece en cada israelita la desconfianza y la duda, también aparece Amalek. Este es el personaje que se convierte en un enemigo de Israel durante toda la existencia de la humanidad. Amalek es un descendiente de Esab, hijo de Elifaz, el primogénito, que tuvo una concubina llamada Tamá. Esaú había hecho la promesa de matar a Jacob. Una vez que muriera su padre Isaac, al enterarse de este sentimiento, su madre Ribca le pide a Jacob que vaya a casa de su hermano Labán, lugar donde conseguiría a sus 4 esposas y a las 12 tribus de Israel, los 12 príncipes. Vamos a ver cómo huye Jacob de Esaú. Bereshit, capítulo 27, del verso 41, 42 y 43. Katuja Torah. Y guardó rencor Esaú a Jacob, por la bendición con que le bendijera su padre. Y dijo Esaú en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y mataré a Jacob, mi hermano. Esta palabra que aparece aquí, Vayishtom, y guardó rencor, viene del Strong H 7852. La palabra es Satam, con M al final, Satam, que significa acechar, perseguir, aborrecer. Verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a su hijo menor, Jacob, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti, pensando en matarte. Y ahora, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Hay momentos en que tenemos que huir, escapar aún de la misma familia por causa de esta persecución de muerte. Joseph y Miriam habían huido a Egipto para proteger la vida de Yahushua, porque Herodes buscaba matarlo. Moisés fue escondido porque Faraón buscaba la muerte de los niños y su mamá lo tuvo que esconder. En el libro de Mateo, capítulo 24, del 16 al 41, nos dice que los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea, en que está en los campos, porque habrá gran tribulación. No crean si les dicen que está aquí o que está allá o que está en el desierto. No le crean. El profeta Eliyahu tuvo que huir de Jezabel. Hay momentos en la vida de un hombre en que tiene que huir, abandonar, salir, cambiar de residencia o domicilio. A veces es necesario salir solo, otras es necesario salir con la familia. Avino Abraham salió con su familia bajo la dirección de Yahuwah. Cuando regresaba Jacob, le fue dado aviso que Esaú, su hermano, venía a encontrarse con él con 400 hombres. Esto lo vemos en el libro de Bereshit, capítulo 32, del 6 al 8. Pero también lo encontramos en el Sefer Yashar, capítulo 31, del 64 al 66. Ahí narra una historia un poco diferente. No venía Esaú para darle la bienvenida, sino que él tenía la intención de cobrar la venganza, matarlo, pero Yahuwah no se lo permitió. Al ser esta situación, querer ejecutar, el que se iba a llevar a cabo esta ejecución iba a ser Elifaz, su hijo primogénito. Él, a lo lejos, tenía que recibir la señal de su padre. A la hora de abrazarlo y darle un beso, en ese momento él tenía que lanzar una flecha para poder así matar a Jacob. Quizá usted se dará cuenta cuántas veces usted estuvo al filo de la muerte, ya sea en su niñez, ya sea durante el embarazo, en su edad adulta. Sin embargo, yo puedo contar ese testimonio, que al menos en 6 ocasiones
que he estado al filo de la muerte, pero Yahuwah no lo ha permitido. Así es de que aquí estoy ahora mismo para contarlo. Encontramos también otro relato muy parecido. Dos simientes diferentes. Caín mató a Abel. Esta es la guerra que habrá hasta el fin de este mundo. Sin embargo, Caín sí logró desaparecer a Abel. Así también hará la simiente de la serpiente. Intentará desaparecer a la simiente de Yahuwah. Bereshit capítulo 4, verso 8. Y habló Caín con Abel, su pariente, su hermano. Sucedió que estando ellos en el campo, se levantó Caín contra Abel, su pariente, y lo mató. En Bereshit, Génesis capítulo 37, del 18 al 20, nos habla de los hermanos de Joseph, que al verlo, a lo lejos y antes de que él llegara, habían planeado matarle. Aunque no lo mataron, simplemente lo vendieron, pero su intención era terminar con él. Después de los sueños que había tenido, entonces ahora se convertía en algo que lastimaba sus propias vidas. No les gustaba que Jacob amara más a Joseph. En Bereshit, Génesis, capítulo 50, del 15 al 21, aquí nos narra el hecho que después de que murió su padre Jacob, los hermanos pensaron, ahora sí Joseph tendrá motivo para poder cumplir su venganza y poder terminar con nosotros. Después de todo, ahora él era el segundo al mando en Egipto. Pero situación que él no actuó de esta manera, por lo cual ellos no lo esperaban. Antes bien, les envió a decir que eso no sucedería. Vamos a explicar lo que en la enseñanza anterior hablamos sobre los tzitzit o el tzitziot, de lo cual ustedes ya están familiarizados, pero había algo particular que nosotros teníamos que ver todavía más a profundidad. Así es de que vean estas imágenes. Van a ver un espermatozoide, que es el primero, la primera imagen, un espermatozoide, y después van a ver el significado de los tzitzit. Vean esta imagen. En Números capítulo 15, del 38 al 39, Devarim 22, 12, Zacarías capítulo 8, verso 23, nos habla de que nosotros tenemos que usar estas cuatro franjas, llamados tzitzit o tzitziot, los cuatro, plural. Y esto lo teníamos que usar en las cuatro esquinas de nuestro cuerpo, para que nos acordemos de escuchar y obedecer los mandamientos. Habíamos hablado en relación con cada uno de estos tzitzit, tiene un significado. Lo voy a hablar de forma sencilla. Aquí encontramos tres hilos blancos que dan vuelta. Se dobla por la mitad y da una vuelta. Y estos tzitzit tiene 5 nudos de color blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto representa Torah. Los primeros 5 libros de la escritura hebrea. Y cada uno de ellos viene envuelto o tiene el hilo azul llamado Ketelet, que en la primera tiene 10 vueltas relacionado con la letra Yod. En la segunda tiene 5 vueltas relacionado con la letra Hei. En la tercera tiene 6 vueltas relacionado con la letra Bab, que tiene su valor numérico 6. Y por último la letra Hei, que representa el nombre de Yahuwah. Y aquí mismo, en este nombre está el nombre de Yahushua. Si nosotros quitamos uno de estos colores azul, Yod, Hei, Bat, Hei, y nosotros quitamos la letra, la última, como muchos escriben el nombre de Yahoshua o Yahshua, como a veces le dicen, Yeshua, en relación con el nombre del Salvador, del Mesías, nosotros estamos mutilando el nombre de Yahuwah. Tiene que estar completo.
al final lo vamos a ver el significado. Aquí nos habla de una unidad. El 6 hilos blancos que están aquí, representa al hombre. 6 hilos blancos representa al hombre. Y el hilo azul, que representa el Ketelet, el azul que envuelve, para que nosotros podamos cumplir. Cada uno de estos tiene un significado. ¿Por qué en las 4 esquinas? ¿Qué represento yo, como el espermatozoide mayor que vimos al principio, formado en un ser humano, en un hombre, y tenemos 4 esquinas? 4. Teníamos que usarlo para que nosotros, al verlo, nos acordáramos de escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Hablamos en relación con 4 hombres que lograron pasar por tierra seca, en relación con el río. Los 2 primeros, con un pueblo numeroso. Los siguientes 2 pasaron solamente ellos 2, y el tercero pasó uno solo. El primero es Moisés. Él abrió el mar, pasó por lo seco, así junto con el Am Yisrael. El segundo varón que pasó en relación con estos 4, el segundo varón que pasó fue Josué. Con todo el pueblo de Israel pasó por el río Jordán, también por río seco. El tercer varón, que fue Eliyahu, Elías y Eliseo, ambos cruzaron el río Jordán. Y ahí alrededor había 50 varones de los hijos de los profetas que los estaban viendo. El mismo Eliseo, al regresar, después de que vio ascender a Eliyahu, a Elías, en un carro, él regresa, toma el manto de Elías, golpea el río Jordán y este se abre. Este es el cuarto personaje que nosotros encontramos en relación con cruzar del otro lado del río. De estos 4, 2 se presentaron en la transfiguración de Yahushua HaMashiach, Moisés y Elías, y además había 3 talmidín, 3 discípulos de Yahushua. ¿Cuántos había en total? 5. Aquí tenemos 4, más mi persona, que es la que porta estos tzitzit, 4 más yo, 5 que estamos guardando Torah. En la transfiguración de Yahushua había 2 que se habían cruzado el río, uno el mar y el otro el río, Moisés y Elías, y 3 de sus talmidín. ¿Cuántos son? 5. Torah. ¿Qué representa entonces la pelea contra Amalek en relación con esta enseñanza que tiene como finalidad que nosotros no caigamos en esa trampa, en ese engaño? La repentina aparición de este acérrimo enemigo de Israel fue ocasionada por la desconfianza que evidenció el pueblo para con Yahuwah y el consiguiente debilitamiento de sus preceptos. Quiere decir que ellos no estaban guardando Torah. Ellos estaban viendo su necesidad, estaban viendo su propia ambición, pero se habían apartado de guardar sus mandamientos. El término Amalek suman 240, igual que la palabra Safek, que significa duda. Porque cuando el Am Yisrael no tenía clara la evidencia en su mente, la presencia de Yahuwah, lo invaden toda clase de dudas y conflictos internos, que esto da paso a la aparición de Amalek, que no es otro que el Satán, quien lo arrastra, lo desalienta y lo lleva al pecado. Amalek es el enemigo interno que impide la emuná y la conexión con el Shamaín, con las cosas relacionadas con Yahuwah. Amalek es la representación del mal que aleja al ser humano de Yahuwah. También se opone a la humildad y al conocimiento a las cosas de Yahuwah en relación con las cosas espirituales, en Rúa. Pues es representado como un símbolo del mal, en algunas culturas relacionado con el personaje del mal, con el diablo, Lucifer, Satanás, etc. Una amenaza de aborto. Se caracteriza por sangrado vaginal, dolor abdominal, cólico durante las primeras 20 semanas de embarazo. Las causas: problemas cromosómicos, problemas de la placenta,
infecciones, problemas hormonales, problemas de salud materna, factor de estilo de vida, lesiones o traumatismo, edad, estrés, consumo de alcohol, cigarro o drogas, problemas relacionados con el gen del padre o relacionados con los genes de la madre. Éxodo, capítulo 17, del 8 al 16. Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe dijo a Yahoshua, a Josué, escoge hombres para nosotros que salgan y peleen contra Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Elohei en mi mano. Yahoshua hizo como Moshe le había dicho y peleó contra Amalek. Entonces Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Esta es la primera vez que es mencionado Yahoshua o Josué y está relacionado con la guerra. Su nombre significa Yahuwah salva. Por medio de él, Yahuwah trae salvación para Israel. Yahshua representa a Yahushua HaMoshiach, el que nos ayuda a pelear contra nuestros enemigos más crueles en la carne que nos atacan por detrás. Por esa razón nosotros encontramos este color azul en los tzitzit relacionado con Yahushua, porque cada vez que nosotros decidimos guardar los mandamientos de Yahuwah, Yahushua es el que pelea nuestra batalla. Aarón, que es el hermano de Moisés, representa la intercesión por el líder. Tanto Aarón como Hur, ellos estaban levantando los brazos para que al momento de ser levantados los brazos, prevalecía Israel en la batalla. Pero cuando bajaba los brazos, entonces ganaba Amalek. Este Hur era el abuelo de Betzaleel, el mismo que construyó el Mishkan. Representa el apoyo práctico, el apoyo económico que necesita un líder. Éxodo, capítulo 17, verso 11. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Amalek prevalecía. ¿Acaso las manos de Moisés incidían en la guerra? Moisés quiso enseñar al pueblo que lo principal en esta situación de peligro se requiere hacer tefilot, plegarias, rezos, ruegos ante Yahuwah. Por eso, en lugar de ir él al frente del ejército, él prefirió enviar a Josué. En tanto él subía a un monte a hacer tefilot, plegarias. Desde allí lo veían los soldados y el pueblo, y cuando elevaba sus brazos, las manos hacia el Shamaín, todos intercedían con él. Y entonces era como prevalecía Israel. Todos estos eventos que nosotros tenemos relacionados con Yahushua, cuando él se despedía de la multitud, dejaba sus talmidín y él se subía a la montaña a hacer oración. Eso era lo que estaba haciendo, una guerra sin que nosotros nos estuviéramos dado cuenta. El que pelea nuestra batalla se llama Yahuwah, y Yahushua es nuestro principal guerrero al frente, el que dirige nuestra batalla. Shemot, capítulo 17, verso 12 en adelante. Sin embargo, las manos de Moisés se pusieron pesadas, así que ellos tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre de ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por el otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto Josué derrotó a Amalek, pasando a su gente por la espada. Habló Yahuwah a Moisés: escribe esto para memorial en un rollo y públicalo, cuéntalo al oído de Josué, porque borraré completamente la memoria de Amalek debajo del Shamaín, debajo del cielo. ¿Por qué tenía que contarlo al oído de Josué? ¿Por qué lo tenía que contar? Josué era el guerrero que salía al frente del pueblo de Israel, el que salía al frente de la batalla. El que pelea nuestra batalla se llama Yahushua. Él está enterado de cada situación y él tiene que borrar esa memoria de Amalek. Dice el verso 15: y edificó Moisés un Mizbeach
un arar, un altar. Lo llamó Yahuwah Nisi, mi bandera, mi estandarte. Verso 16. Porque la mano de ellos contra el Ques, contra el trono de Yah, entonces Yahuwah peleará contra Amalek de generación en generación. La palabra que aparece Ques, aquí le hace falta una letra Aleph al final para que pueda decir Kisei, pero aquí solamente dice Ques. Esto tiene un significado muy importante. La palabra Ques, que significa trono, pero aquí tiene un faltante, la letra Aleph, para que diga Kisei, que significa trono o silla. Esta letra Aleph viene de la palabra Aluf, que significa dirigente. ¿Qué era lo que hacía falta? El dirigente. Strong H 441, la palabra Aluf, viene de otra palabra Alaf, que ahorita la vamos a ver, significa familiar, amigo, gentil, capitán, caudillo, guía, jefe o mando. Strong H 502, la palabra Alaf, significa aprender y como consecuencia enseñar. Esta letra Aleph representa a Yahuwah. Lo leemos en el verso 16 porque dice, y la mano de Yahuwah, porque la mano de ellos fue contra el Ques, contra el trono de Yah, en donde el nombre de Yah, Yahuwah, que es el nombre completo, solamente aparece, ¿se acuerdan lo que vimos? Yod-Hei, Bat-Hei, 4 letras. Yod-Hei, Bat-Hei, pero solamente aparecen las 2 primeras, Yah. Tanto Ques como Yah solamente están a la mitad. Esto tiene un significado o representa mucho. El Shem Kadosh de Yahuwah está compuesto por 4 letras, Yod-Hei, Bat-Hei, pero aquí solamente aparecen la Yod y la Hei. Como vemos, hemos venido diciendo en nuestra enseñanza que en relación con el sello de Yahuwah, aquí que encontramos el sello de Yahuwah, está el sello de Yahuwah, porque está en nuestro ADN, está en nuestro interior. Pero si nosotros no escuchamos y obedecemos los mandamientos de Yahuwah, no los miramos, entonces tampoco los ponemos por práctica, Yahuwah comienza a ir quitando sus letras en nuestra propia vida. Lo que podemos entender que el trono no está completo y el nombre tampoco está completo. Quiere decir que siempre que esté presente Amalek, tanto en el trono y el Shem no van a aparecer de forma completa. El trono representa la revelación de Yahuwah, pues en ella se sienta para gobernar, para dirigir, para instruir. Entonces podemos entender que lo que hace Amalek es detener, parar la revelación de Yahuwah. Si la letra Bab y la letra Hei, que son las 2 últimas letras, representa la revelación, entonces esto es lo que hace Amalek, detiene. Porque las 2 primeras letras, Yod-Hei, está relacionado con Yahuwah en el Shamaín, en el firmamento. Y la letra Bab y la letra Hei representa a Yahuwah aquí en la tierra. Por esa razón, Amalek quiere detener, sabe que Yahuwah está allá arriba, sí, pero lo que no quiere, o quiere evitar que nosotros tengamos una relación o una comunicación en relación con Yahuwah aquí en nuestra vida. ¿Se acuerda que les dije que si nosotros al nombre de Yahushua le quitamos la última letra Hei, entonces no está completo? No tenemos la revelación completa. Yahushua HaMashiach había venido hace 2000 años y les dijo a sus talmidín, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a la Ruach Melitz, la consolación, la manifestación, la revelación, la Shekinah de Yahuwah a través de la persona de la Ruach HaKadosh aquí en la tierra. Yahushua, la Ruach HaKadosh y Yahushua aquí en la tierra. Esto tiene que ver el por qué nosotros escribimos el nombre de Yahushua con 6 letras. Yod, 6 letras, Yod, Hei, Bab, Shin, Ayin y Hei. 6 letras, perdón, 6 letras, estoy contando mal. Yod, Hei, Bab, Shin, Ayin y Hei. 6 letras.
Aquí nosotros tenemos la revelación completa, la manifestación del hombre de Yahushua en Yahuwah Abba. Hace unos días había yo visto un video que al momento de preparar esta enseñanza, a mí me ayudaba perfectamente a entender el concepto del por qué era necesario añadir, o aunque no está en las escrituras, aún en los escritos hebreos, solamente tiene Yahshua o Yahoshua sin la letra G, como muchos la escriben así. Sin embargo, este rabino me ayudó para entender el concepto del por qué era necesario. No es un rabino de nosotros, es un rabino de Jerusalén, y yo quiero que usted vea este video para que lo entienda. Rabino, ¿qué es Teshuvah? Mirá, el nombre de Dios ahí, Yud, Hei, Vav, Hei, es el tetragramatón. Cuando una persona hace lo que no tiene que hacer, la última Hei se aleja del nombre de Dios. Entonces Teshuvah, retornar, reparar lo que tenemos que hacer correctamente, es acercar esa Hei y hacer que el nombre de Dios sea completo. Está en tus manos, hacelo. Aunque nosotros no usamos tefilín, el Am Yisrael, la casa de Yisrael, la casa de Efraín, no usa tefilín, sus cajitas, ni amarrado aquí, ni tampoco le nombramos como Dios. Eso está totalmente quitado de nuestra boca en relación con las cosas de Yahuwah. Es una evidencia de que nosotros necesitamos acercarnos a Yahuwah aquí en la tierra. En relación con esta palabra Teshuvah, arrepentimiento, explica la razón por la cual cuando nosotros abandonamos los mandamientos de Yahuwah, ¿se acuerdan que era para que los viéramos y al mirarlos guardáramos los mandamientos? Cuando nosotros nos alejamos de Yahuwah por causa del pecado, de la desobediencia, el nombre de Yahuwah comienza a quitar estas letras. Solamente aparece Yah como el poderoso, el creador de todas las cosas en el Shamaim. Pero cuando nosotros hacemos Aliyat Teshuvah a Yahuwah y su Torah, el nombre de Yahuwah vuelve a nosotros. Tenemos entonces que la división de las cosas que suceden arriba, la Yod y la Hei, y de las cosas que suceden aquí en la tierra, la Vav y la Hei, ese es el trabajo de Amalek. Amalek quiere quitar de en medio, quiere impedir que nosotros podamos entender el nombre de Yahuwah, que nosotros podamos escuchar y obedecer los mandamientos de Yahuwah. Dice el libro de Devarim, capítulo 4, verso 39. Y sabrás hoy y considerarás en tu corazón que solamente Yahuwah es creador, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Corintiyah, Aleph, primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo creador, un solo Eloah, Yahuwah el Abba, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Marya, Yahushua HaMoshiach, completo, porque por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Aquí tenemos Yahuwah, Yahushua, Yahuwah en el Shamaim y Yahushua con la Ruach HaKadosh aquí en la tierra. La última parte del verso 16 que dice: entonces Yahuwah peleará contra Amalek, y aparece la palabra Midor, Dor, de generación, generación. Así es como se debe traducir, o así es como dice literalmente, no dice de generación en generación. Hay uno de los salmos, en el Salmo 146, verso 10, repite estas mismas palabras, pero aquí agrega Ledor, Bador, de generación en generación. Y esta palabra, Bab, que es una letra Y de conjunción, de generación y generación, une estas generaciones, como nosotros lo tenemos en esta letra, en este menorá. El del centro, el brazo central, representa a Yahushua HaMoshiach, de generación
y va en generación, une, tanto desde la creación, desde Adán, hasta el último hombre que nazca sobre la faz de la tierra. Tenemos entonces que el trabajo de Amalek no es unir a las generaciones, sino dividir, separar y traer muerte. La única manera para que no continúe esta generación no solamente es lesionar, herir, sino su intención principal es matar completamente. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? Lo mató, desapareció. La posible generación de los descendientes de Abel, que en el capítulo número 5 del libro de Bereshit nos habla de una genealogía de Adán, pero no aparece la genealogía de Caín. Primero porque no es hijo de Adán, y Abel no aparece porque fue cortado, fue con una piedra golpeado en su cabeza y perdió la vida. Primero porque Caín no aparece en la genealogía o en el listado de los descendientes de Adán, es porque Caín no es hijo de Adán. Y Abel no tuvo descendencia, no tuvo linaje. Esto también está representado como espermatozoides, millones de espermatozoides, habla de miles, millones, en relación para la fecundación, que llevan a la fecundación de un óvulo, que esto lo hablamos en la enseñanza anterior. Tenemos entonces, Amalek vino en el momento cuando el pueblo se estaba desafiando al mismo Yahuwah, teniendo problemas, situaciones, conflictos con sus siervos Moisés y Aarón. El nombre de Amalek son dos palabras, o consisten en dos palabras: Am, que significa pueblo, y Lak, que significa lamer. Esto quiere decir que Amalek viene a lamer la sangre del pueblo. Lamer la sangre. Amalek fue un descendiente de Saúl, el enemigo principal de Israel. Además, se convierte en un cobarde porque ataca por detrás. Devarim capítulo 25 a partir del verso 17. Acuérdate de lo que les hizo a ustedes Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y los atacó por la retaguardia, a todos los débiles detrás de ti, y cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no tuvo temor de Yahuwah. Por tanto sucederá que cuando te haya dado descanso Yahuwah, tu Creador, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahuwah, tu Creador, te da en heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del firmamento. No lo olvides. Esto es un recordatorio. No lo olvides. Amalek viene para debilitarte, no solamente por causa de que, bueno, Amalek no te va a debilitar. Amalek va a atacar a los débiles. Si nosotros dejamos de mirar, de escuchar y obedecer los mandamientos de Yahuwah, a los débiles, Yahuwah envía a Amalek. Lo envía para que este personaje comience a debilitar, a matar a los débiles, a quitarles la vida. ¿Cómo es que nosotros encontramos esta relación con una amenaza de aborto? ¿Se acuerdan que hablábamos en relación que cuando el Am Yisrael cruzó el Mar Rojo, se internó en el desierto y estuvo alrededor durante 40 años? Esto está relacionado con las 40 semanas, o 40 semanas en relación de la gestación de un bebé, que él pasa ahí. ¿Cómo es que Yahuwah provee ese maná? ¿Cómo es que su ropa y su calzado no se desgasta? ¿Y cómo es que Yahuwah lo cubre de día con una nube y de noche con una columna de fuego para que no tenga calor, para que no pase frío? Ese momento, y en el momento que aparece Amalek, comienza una amenaza de aborto, cuando seguramente la mamá hay en su corazón rencor, rechazo, odio, vienen pensamientos a su vida, es aconsejada por amistades, si se le puede decir amistades, pero es aconsejada de tal manera que le digan
deshazte de ese bebé. Rechaza al niño, no lo tengas, abórtalo, sácalo de ti. Entonces ese Amalek comienza a entrar en la vida y comienza a perturbar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Comienzas a sentir la necesidad de decir, es verdad, yo no quiero a este niño, yo me embaracé por un error, por una equivocación, por cualquier situación, incluso hasta por una violación. Esto es algo que nosotros no podemos permitir, porque la vida de un niño, de un ser humano, al momento de entrar el espermatozoide dentro del óvulo, liberar esta chispa de zinc, donde comienza una nueva vida, un ser viviente. En ese momento, la unión del espermatozoide con el óvulo generan una nueva vida. Nos dice en el libro de Revelación, en relación con los rollos fueron abiertos, Revelación 20:12, este libro contiene los registros donde detalla cada acción, pensamiento, palabra de cada persona a lo largo de sus vidas. Aquí se encuentran inscritos los nombres de aquellos que serán salvos, que serán redimidos. Dice Gil Galud, Revelación 20:12, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban cara a Yahuwah, nuestro Creador. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, uno solo, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las palabras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto está relacionado con las obras que cada uno de nosotros hacemos, cometemos por desobediencia, por rebeldes, cometemos estos actos, estas obras, por dejar y separarnos del Torah de Yahuwah. Cuando nosotros también privamos de la vida, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, grandes en relación con edad, con estatura, en relación con el tamaño, pequeños en relación con tamaño, qué tan pequeño es desde el primer segundo que es concebido un bebé. Si esto es provocado, un aborto es producto de un accidente o alguna situación, una situación personal que no fue el deseo de la mamá tener ese aborto, es muy diferente cuando existe la intención, el propósito de privar de la vida a este ser humano. ¿Qué hay entonces con el aborto? En Éxodo, capítulo 21, verso 22, nos dice que los que provocan un aborto, esto es en relación con una mujer. Proverbios 6, 16, aborrece Yahuwah las manos de aquellos que derraman sangre inocente. Génesis capítulo 9, verso 6, el que derrame sangre humana, su sangre también será derramada. Cuando te hacen creer que un bebé todavía no es una persona, que aunque tenga segundos de ser concebido, 3, 4, 5 meses, que muchos médicos dicen, es que todavía no es un bebé, todavía no está formado, todavía se puede sacar. Esa es una información muy equivocada. Nos dice el Salmo 139, verso 13, fuimos formados en el vientre de nuestra madre. ¿En qué momento empezó? En el primer segundo, que fue la chispa de esta unión del espermatozoide y del óvulo. Eclesiastés 11:5. Los huesos crecen en el vientre de la mujer encinta. Isaías 49:5. Fuimos formados desde el seno materno. Jeremías 1:5. Antes de nacer, Yahuwah nos conocía. Jueces 13:7. Este niño será nazareo, apartado para Yahuwah. Isaías 49:1. Nos llamó por nuestro nombre. Yahuwah ya sabía nuestro nombre, qué era lo que había en nosotros, ya sabía de nosotros, ya sabía de usted, ya sabía de mí. Así que la vida comienza desde el primer instante en que ese óvulo, junto con el espermatozoide, liberan esta sustancia química, una reacción de zinc, una chispa que es el comienzo de la vida. Cuando alguien piensa que es por causa de un abuso o una violación,
nos dice el Salmo 127, verso 3, los hijos son un regalo de Yahuwah. Herencia de Yahuwah son los hijos. ¿Quién quiere ser madre? Isaías 49, 15. Si la mujer se olvida de su hijo, aún Yahuwah no se olvidará de él. ¿Por qué debería amarlo? Isaías 66, 13. Se compara el consuelo de Yahuwah con el de una madre. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, involucra tanto el padre como la madre en la formación de los hijos. Mateo 2:14. La familia dejó sus bienes materiales para proteger a su hijo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que querían matar a Yahushua? Así es de que Joseph y Miriam tuvieron que dejar lo que tenían para proteger a su hijo. Esto demuestra que la vida de un hijo está por encima de cualquier bienestar material. Sara, madre de Isaac, Hannah, madre de Samuel, Elisheba, madre de Johanan, mujeres que no podían tener hijos, pero preservaron en tefilot, en plegarias, en emuná, fidelidad a Yahuwah, y Yahuwah los honró con el don de la maternidad, demostrando que ser una madre es una bendición. El concepto de Misrayim, como vimos saliendo de Egipto, por un lado, entran al desierto y luego entran a la tierra de Canaán como una matriz completamente. El término Misrayim, Strong H 4714, viene de la palabra Meitzar, Strong H 4712. Significa algo apretado, angustia, estrechez. Strong H 6862, la palabra Tsar, esta es la palabra raíz de Misrayim, significa estrecho, lugar apretado, angosto, tribulación. Strong H 6172, la palabra Herba, esto es impactante porque aparece en muchos de los acontecimientos en relación con la intimidad sexual. Así es de que aquí vamos a encontrar esta relación, el por qué Yahuwah manifiesta esta salida del pueblo de Israel como una matriz. La palabra Herba, que significa desnudez, órgano reproductor tanto masculino como femenino, también está relacionado con las partes pudendas, con la intimidad sexual, el pene y la vagina. Esta palabra Herba aparece 27 veces como Herbat y 54 veces como palabra Herba. Esta palabra está relacionada con tener intimidad. En Levítico 18 nos habla de las restricciones de no descubrir la desnudez. Nos habla muchos ejemplos. No descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu hija, de tu hijo, y etcétera. Comienza a darnos una lista. Y en relación con no descubrirás la desnudez es no tendrás relaciones sexuales, no tendrás intimidad. Aquí aparece esta palabra en Génesis capítulo 42, verso 9. Cuando Joseph era el segundo al mando, estaba en Egipto y sus hermanos habían venido para conseguir comida. ¿Se acuerdan que vimos en esta parashá, en una de las parashá vimos esta palabra en relación con que ellos tenían que venir y cada uno entró por diferente puerta para distribuirse? Tenía la intención de que no fueran capturados, y si alguien era capturado, al menos los demás podían venir y dar aviso o pedir ayuda. Bereshit capítulo 42 verso 9. Y se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos, y les dijo: Meraklim atem, espías son, Herba haaretz batem. Espías son para ver la desnudez. Quiere decir el punto vulnerable de la tierra que han venido. Aquí les está descubriendo que las 12 tribus de Israel habían venido a Misrayim para tener intimidad, relativamente como acabamos de ver la palabra Herbad, el significado. Todo este relato nos habla de una concepción en Misrayim, en un lugar estrecho que es la matriz, el útero,
donde durante estos 430 años fue preparado para convertirse en el Hijo amado. Hijo que recibirá toda la bendición de Yahuwah, el pueblo de Israel. Durante estos 40 años representa el tiempo de gestación, cuando entre a la tierra prometida, entonces se llevará a cabo el momento de dar a luz. Jerusalén representa el dar a luz. El hombre de Yahuwah tiene 3 enemigos. El mundo, esto está impactante. El hombre de Yahuwah tiene 3 enemigos. Y como vimos en relación con que teníamos que guardar los mandamientos de Yahuwah, nosotros como hijos de Israel, el mundo que representa a Egipto, las naciones paganas, Misrayim, la matriz, la carne. ¿Se acuerdan cuando vimos? Cuando estábamos sentados a las ollas de carne, ¿qué representa las ollas de carne? Los testículos, donde se almacenan todos los espermatozoides. Fíjese esta relación. El hombre de Yahuwah tiene 3 enemigos. El mundo, que representa a Misrayim o Egipto, la carne, los testículos, donde están los espermatozoides, y Hasatán, que representa a Amalek. El enemigo que trata desde un principio, desde antes que salga el espermatozoide, desde el momento de la concepción en la mujer, en la matriz, para expulsar, para contaminar, como sucedió en el huerto del Edén con Eva. Toda Rabá Yahuwah, cada mujer trae un hijo para cumplir una misión, un propósito. En el caso de Joseph, Génesis capítulo 49 del 23 al 26, nos habla de esta bendición. Cuando avino Jacob, comienza a bendecir a cada uno de sus hijos. Pero cuando llega el momento de bendecir a Joseph, da unas palabras más extensas, con más sentido, y ahora vamos a poder entender por qué razón. Con este antecedente que nosotros tenemos en relación con estas últimas 3 enseñanzas, o 2 enseñanzas que hemos hablado del sellados por Yahuwah, dice así, Bereshit capítulo 49, verso 22. Hijo Joseph es rama fructífera sobre buenos hijos, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. ¿De qué está hablando? Rama fructífera, habla del pene, rama fructífera, con espermatozoides abundantes, que inunda con la bendición del nombre de Yahuwah. Verso 23. Los arqueros han afligido severamente, lo asaetearon, causándole amargura, pero sus moradores se inclinaron por su poder y sus brazos se hicieron fuertes por la mano del poderoso del Elohei de Jacob. Verso 25. Incluso el Elohei de sus padres te ayudó. El Shaddai te bendiga con bendición del Shamaín de arriba. Bendición de la tierra. ¿Ven? Aquí está el nombre de Yahuwah. Yahuwah te bendiga con la bendición del Shamaín, con la bendición de la tierra, poseyendo todas las cosas a causa de las bendiciones de los pechos y del vientre. Está relacionado con lo que hemos estado hablando. Y esto es impactante porque no lo entendíamos. Verso 26. La bendición de tu padre prevalecerá por sobre la bendición de los ancestros. Más allá de las fronteras de las colinas perpetuas, serán sujetas a la cabeza de Joseph. Sobre el Keter, la corona de su cabeza, fueron separados sus hermanos. ¿Cómo es que fueron separados sus hermanos? Cada uno concebido en una etapa, en un tiempo diferente, con una madre diferente, en relación con un solo ancestro, con Avino Jacob, y sucesivamente para atrás, porque Yahuwah le había prometido a Avino Abraham: tu descendencia será como una multitud de naciones, serán como las estrellas del Shamaín, que no se pueden contar. Los hijos de Yahuwah llevamos el sello, la garantía, el nombre, porque escuchamos y obedecemos el Torah de Yahuwah, los mandamientos de Yahuwah.
Por último, quiero compartir con ustedes algo, un pensamiento, una reflexión que me gustó y lo quise compartir con ustedes. Dice, una manera de demostrar la exigencia de Yahuwah el Creador. Habían dos bebés dentro de una madre y uno le pregunta al otro, ¿crees en la vida después del parto? Claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Quizá estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más adelante. Tonterías, dijo el primero. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dijo, no sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas o comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Entonces dijo el primero, eso es absurdo. El cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es muy corto. La vida después del parto está para discutir. Insistió el segundo. Bueno, quizá haya algo que no necesitemos de aquí, cuestiona el primero. Tonterías. Además, si hubiera vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie ha vuelto de allí? Bueno, no sé, dijo el segundo. Seguramente encontraremos a mamá y ella nos cuidará. Respondió el primero. ¿Realmente crees en mamá? Esto es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ahora? Entonces respondió el segundo. Ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. Somos de ella, vivimos en ella. Sin ella, este mundo no sería, ni siquiera podría existir. Respondió el primero. Bueno, no puedo verla, así que es lógico que no existe. El segundo dijo, a veces cuando estás en silencio, si te concentras realmente y escuchas, podrás entender su presencia, escuchar su voz amorosamente. Estas fueron las palabras de una conversación de dos bebés que no podían imaginarse que había más después del parto. Así nosotros nos imaginamos qué podría ser después de esta vida, qué nos esperaría en el día de mañana cuando nos despertemos en un nuevo cuerpo, en un Rúa renovado, fortalecido, lleno de Ahabá, envueltos en el Ahabá de Yahuwah, y ahora podemos decir Todá Rabá Yahuwah. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Israel.